Mi esposo me dejó por su amante de 22 años, y terminó trabajando en una tienda por humillación pública. Mi nombre es Carla, tengo 39 años y podría decir sin titubear que ese día comencé mi nueva vida. No porque algo hermoso me sucediera de la nada, ni porque ganara la lotería o conociera al amor de mi vida en un café. No. Ese día fue especial porque todo se rompió, y yo decidí no volver a recoger los pedazos. Estaba atendiendo como cualquier otra tarde en mi boutique, una pequeña tienda de accesorios finos que he levantado con paciencia, amor y muchísimas horas extras. En ese momento, estaba ayudando a una clienta habitual, la señora Teresa, a elegir un pañuelo de seda para un regalo. Mi teléfono vibró con insistencia. Saqué el celular del cajón, más por inercia que por urgencia, y ahí estaba, un mensaje de Armando. Mi esposo. El hombre con el que compartí 13 años de mi vida. El mensaje decía, sin más rodeos: Carla, estoy en Cancún con Lauren. Tengo 46 años y merezco algo mejor. Ya inicié los trámites del divorcio. La cuenta conjunta ya está vacía. Que tengas una buena vida. Leí el mensaje 2 veces. Tal vez 3. Ni un temblor en mis manos. Ni una lágrima. Ni una palabra. Solo una leve contracción en la comisura de los labios, como si alguien me hubiera contado un mal chiste que no tenía gracia. Asentí, respiré hondo y seguí atendiendo a la señora Teresa, quien nunca supo que mientras elegía entre 2 tonos de azul, mi matrimonio se desmoronaba a velocidad de crucero. Una vez que ella se fue con su compra envuelta en nuestro clásico papel plateado, cerré la tienda por el día. No porque me sintiera deshecha, sino porque tenía cosas más importantes que hacer que seguir vendiendo bufandas mientras mi vida cambiaba de rumbo sin mi permiso. Le respondí a Armando con un simple: suerte con tu nueva aventura. Por cierto, revisa bien la cuenta bancaria, quizás te llevaste el saldo equivocado. Y le adjunté una captura de mi cuenta personal. La que yo abrí en secreto hace 7 meses, cuando comencé a sospechar que el hombre con el que dormía ya no era el mismo. Esa cuenta tenía más de $4 millones. Porque mientras él creía que me estaba quitando todo, la verdad es que me estaba liberando de la carga de fingir que aún me importaba. Meses antes, cuando empezó a quedarse tarde en la oficina, cuando de pronto necesitaba gimnasio y perfumarse más de lo habitual, supe que algo no cuadraba. Lo observé en silencio. Me dediqué a acumular datos, pruebas y sobre todo, un buen colchón financiero. Armando no sabía que yo había movido lentamente todos mis ahorros, mis dividendos y hasta una herencia, a una cuenta que no figuraba en nuestros papeles conjuntos. Y cuando él, con su aire de superioridad, sugirió que lo más práctico era tener todo el dinero en una cuenta compartida, solo le sonreí y dije que sí. Lo dejé pensar que me tenía donde quería. Porque cuando alguien intenta enterrarte viva, lo más sensato es aprender a respirar bajo tierra hasta que llegue el momento de salir a la superficie. Ese momento llegó con su mensaje cobarde. Ni una llamada. Ni una discusión. Solo palabras escritas desde una playa que pensaba pagar con mi dinero. Lo más patético de todo fue que creyó que yo iba a suplicar. Que iba a arrodillarme, destrozada, llorando por él. Pero no. Mientras él hacía maletas con su recepcionista de 21 años, yo llamaba al banco. Buenas tardes, ¿hablo con la señora Carla Gutiérrez? Preguntó la operadora. Sí, soy yo. Quiero reportar un uso no autorizado en mi tarjeta adicional. Mi esposo, que ya no es mi esposo desde hace unos minutos, usó nuestra tarjeta conjunta para pagar un viaje con su amante. Quiero cancelar todo. Boletos, hotel, lo que haya gastado. Me pidieron los detalles. Los tenía todos. Capturas de pantalla. Mensajes. Fechas. Incluso fotos de la niña esta, la tal Lauren, riendo con él en el evento de fin de año de su empresa, el mismo donde yo la conocí. Cuando colgué, supe que el viaje de Armando se había arruinado sin que yo moviera un solo dedo de más. Las reservaciones quedaron anuladas. Los cargos, revertidos. Su gran escapada ahora era solo una anécdota humillante en los registros de una aerolínea. Esa noche dormí como una reina. Sin ansiolíticos, sin vino, sin necesidad de contar ovejas. Solo cerré los ojos y me sentí ligera. A la mañana siguiente, mientras organizaba los escaparates de la tienda, llegaron los mensajes furiosos. ¿Qué hiciste? No podemos abordar el avión. El hotel nos canceló. Respóndeme. Apagué el celular. Puse música.
Serví café. Y seguí con mi día. Porque cuando un traidor se desespera, la mejor respuesta es el silencio. Que se hunda con su propio eco. Ese fue solo el comienzo. Ya tenía listo todo, pruebas, movimientos bancarios, capturas, contratos. Meses de trabajo silencioso, porque yo nunca fui una víctima improvisada. Fui una mujer paciente, que preparó su defensa con la precisión de una cirujana. Y ahora sí, la verdadera historia iba a comenzar. Armando nunca entendió con quién se había casado. Pensó que yo era frágil, que la costumbre me ataba, que mi estabilidad dependía de él. Tal vez, en algún momento, eso fue cierto. Pero no ese día. No esa versión de mí. Después de bloquear su número, fui directamente a ver a la única persona que sabía que podía ayudarme sin dramatismo ni rodeos, la doctora Beatriz Salazar. Abogada implacable, experta en derecho familiar y bienes patrimoniales. Una mujer de pocas palabras y muchas soluciones. Me recibió en su oficina sin preguntas innecesarias. Solo miró la carpeta negra que yo llevaba abrazada como si fuera una reliquia y dijo: ¿trajiste todo? Todo, respondí. No hubo charla motivacional, ni palmadas en la espalda. Beatriz comenzó a revisar los documentos con una concentración quirúrgica. Cuentas bancarias, movimientos sospechosos, pagos injustificados con la tarjeta conjunta, capturas de pantalla, correos, recibos, fotografías. Incluso los mensajes en los que él confesaba con arrogancia lo que había hecho. Al terminar, alzó la vista y dijo con la calma de un médico dando un diagnóstico: que esto no es una separación. Es un atropello. Y lo vamos a tratar como tal. Esa misma tarde, firmé el poder legal. Ella se encargaría de todo. Nada de acuerdos amistosos. Nada de repartir como si lo nuestro fuera una pizza entre dos. Esto iba a ser con peso legal, y él iba a sentir cada gramo. 3 días después, Armando recibió su primera notificación oficial: demanda de divorcio con causales claras de abandono del hogar, malversación de fondos comunes, infidelidad comprobada y daños patrimoniales. Todo debidamente sustentado. ¿Cómo reaccionó? Como un niño mimado que acaba de descubrir que el mundo no gira en torno a sus caprichos. Llenó mi bandeja de entrada con mensajes contradictorios. Un minuto juraba que lo había hecho por amor, y al siguiente se quejaba de que yo era una calculadora sin corazón. Podríamos haberlo resuelto sin abogados. Lauren no era tan importante, fue un error. Todo esto es innecesario, Carla. ¿Estás exagerando? Exagerando. Así llamaba él a vaciar la cuenta conjunta, huir con una joven que podría haber sido su sobrina, y pretender quedarse con parte de mis propiedades. Exagerando. Qué conveniente. Pero Armando aún no entendía que yo había dejado de intentar explicarme. La primera gran sacudida le llegó cuando quiso discutir sobre la casa. Según él, lo justo sería que yo me mudara, porque esa casa nos pertenece a los dos. Beatriz se limitó a sacar el testamento de mi abuela, que claramente me dejaba la propiedad con una cláusula intransferible. Era mía, y solo mía. Y no se podía vender, ceder, ni compartir. La segunda sorpresa vino cuando quiso reclamar una parte de la boutique. Dijo que me ayudó, que pusimos esto juntos, que acomodó estantes y dio ideas. La abogada abrió una carpeta con los registros de constitución del negocio, todos a mi nombre. Contratos de arriendo, licencias, proveedores, cuentas bancarias, declaraciones de impuestos. Todo. Absolutamente todo estaba ligado a mí. ¿Y usted figura en alguno de estos documentos, señor Armando? Preguntó Beatriz, sin levantar la voz. Él balbuceó, buscó apoyo visual en el aire, y luego se aferró a lo único que le quedaba, la rabia. Golpeó la mesa. Me acusó de traicionarlo. Dijo que lo estaba hundiendo por despecho. Yo lo miré a los ojos por primera vez desde que me envió aquel mensaje desde Cancún y le respondí sin pestañear. ¿Despecho? No, Armando. Esto es justicia. Y es más elegante de lo que tú mereces. Salió dando un portazo, y por primera vez lo vi como era realmente, pequeño. Durante las semanas siguientes, hizo lo que siempre había hecho, manipular. Empezó a subir fotos viejas nuestras a sus redes sociales, con frases como 13 años no se borran así, o perdí el amor de mi vida por un error de juicio. En su biografía de Instagram se describía como hombre de familia, soñador incomprendido, víctima del desamor. No sabía que yo lo estaba observando todo en silencio. No respondí.
No subí indirectas. No me rebajé a su circo público. Porque el castigo más doloroso para alguien como Armando no es el escándalo. Es el olvido. Es el silencio que no puede controlar. Es ver que no tienes necesidad de probar nada, porque tu vida habla por ti. Lo que él no contaba era que la historia ya no le pertenecía. Las clientas de mi boutique, mujeres que sabían quién era yo de verdad, empezaron a compartir sus experiencias. Una en especial, que era administradora de un grupo local de emprendedoras, leyó en vivo su historia falsa y la desarmó con elegancia y detalles que solo alguien cercano podía saber. Mi tienda, lejos de tambalearse, floreció. Recibí apoyo de clientas, vecinas, amigas y desconocidas que encontraron en mi historia una inspiración para no dejarse pisotear. Mientras tanto, Lauren, su joven amante, pasó de posar para selfies con él a desaparecer de las redes. Me enteré por una fuente cercana que lo bloqueó en todo, que pidió traslado de oficina y que evitaba siquiera pronunciar su nombre. Y yo, sin decir una sola palabra, estaba recuperando mucho más que dinero, recuperaba mi vida. Llegó el día que había marcado en el calendario mental desde que todo comenzó, la audiencia. Me levanté temprano, pero no con ansiedad. Me tomé mi tiempo. Preparé café fuerte, el mismo que Armando odiaba, ese que decía que olía demasiado a vida real. Desayuné tranquila. Elegí mi ropa con calma, no como quien quiere impresionar, sino como quien se presenta ante el mundo sin miedo. Llevaba un blazer blanco, una blusa sobria y una pulsera que había sido de mi abuela. No era solo un accesorio, era un símbolo. De herencia. De resistencia. De orgullo. Cuando llegué al juzgado, la doctora Beatriz ya estaba allí, con su maletín repleto de documentos que podían demoler una muralla. Ella caminaba a mi lado como quien sabe que la verdad está de su lado, y que no necesita gritar para que se escuche. Lo vi antes de entrar. Armando, con un traje arrugado, sin corbata, con la barba mal cuidada y una expresión perdida, como quien no ha dormido en días. Me buscó con la mirada. Sonreí con educación. Él bajó los ojos. Entramos. La sala estaba más llena de lo esperado. 2 clientas mías estaban presentes, como testigos. Amigas también, y algunas mujeres que no conocía, pero que, al parecer, habían venido por pura solidaridad. Él, en cambio, trajo a 2 conocidos de dudosa relevancia, tipos con pinta de bar de domingo por la tarde, sin mayor peso legal. El juez era un hombre de mediana edad, serio, seco, de esos que han visto ya demasiado para dejarse impresionar por lágrimas forzadas o frases ensayadas. Armando intentó el papel de víctima. Dijo que el matrimonio llevaba tiempo roto, que yo me había alejado, que el cariño se había vuelto costumbre y que eso lo había dejado vulnerable a los encantos de alguien que lo valoró. Intentó llorar. Le temblaba la voz en las pausas correctas, como si hubiera practicado frente al espejo. Pero era teatro barato. Y entonces, Beatriz se levantó, abrió su carpeta y empezó a hablar. No alzó la voz. No dramatizó. Solo expuso hechos. Claros. Crudos. Irrefutables. Capturas de pantalla con sus confesiones. Movimientos bancarios inexplicables. Compras hechas después del abandono. Mensajes donde vaciaba la cuenta con total impunidad. Pruebas de infidelidad. Y un patrón de conducta que, si algo demostraba, era premeditación. Cada documento que ella presentaba era un clavo en el ataúd de la narrativa de Armando. Cada línea lo hundía más en su propia arrogancia. El juez, que hasta entonces había sido impasible, lo interrumpió tras una evidencia especialmente clara. Señor Armando, dijo. Lo que usted describe como una decisión impulsiva, está respaldado por semanas de planeación y encubrimiento. Esto no es una historia de desamor. Es una estrategia de saqueo emocional y patrimonial. Las palabras me sacudieron. No porque no las esperara, sino porque, por fin, alguien lo decía en voz alta. Con autoridad. Con peso. Cuando dictó sentencia, sentí que me quitaban un peso de encima que llevaba años soportando sin darme cuenta. El divorcio concedido, con responsabilidad atribuida al demandado. 0 derechos sobre la vivienda. 0 reclamos sobre la boutique. Indemnización por daños y perjuicios. Pensión compensatoria durante 5 años. Y costas del proceso a su cargo. Salí de esa sala como quien sobrevive a una guerra. No triunfante. No altiva. Solo libre. Y eso, en ese momento,
Fue lo más cercano a volar. Afuera, mis amigas me esperaban. Algunas clientas también. Aplaudieron. Literalmente. Una de ellas incluso me abrazó con lágrimas en los ojos y me dijo, gracias por hacer lo que muchas no pueden. Yo no hice nada extraordinario. Solo dejé de tener miedo. Y eso, al parecer, ya era revolucionario. Armando salió solo, minutos después. Con los hombros hundidos, la mirada en el suelo. Si alguien hubiese tomado una foto, habría sido portada de un artículo titulado, El precio de subestimar a una mujer inteligente. Me subí al auto de Beatriz, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin apretar la mandíbula. Ella me miró y preguntó. ¿Y ahora? Ahora, respondí, vivo. Y eso hice. Después del juicio, mi vida no solo cambió, floreció. La boutique, que durante años fue una extensión silenciosa de mis sueños, se convirtió en una declaración de independencia. Empezaron a llegar clientas nuevas. Muchas de ellas venían no solo por ropa, sino por una historia. Por inspiración. Me lo decían sin rodeos, tu historia me hizo abrir los ojos, volví a empezar por ti. Y entonces la marca creció. Expandí. Abrí una segunda tienda en un barrio exclusivo. Me asocié con diseñadoras emergentes. Llevamos nuestra línea de pañuelos con frases de poder femenino a una feria internacional y uno de ellos, el más vendido, decía, no me rompiste. Me liberaste. Se volvió viral. Recibí mensajes de todo el país. Me invitaron a programas de televisión, conferencias en universidades, charlas con emprendedoras que buscaban reinventarse. No hablaba de Armando por nombre. No lo necesitaba. Hablaba de mí. De cómo se puede reconstruir desde las ruinas. Un día cualquiera, varios meses después del juicio, me encontré con el pasado cara a cara. Había ido a un centro comercial para comprar un regalo para la hija de una amiga. Entré en una tienda de ropa masculina casi por error, buscando una bufanda, y allí estaba él. Armando. Tras un mostrador, con una camisa azul mal planchada, una etiqueta colgando del cuello que decía asesor de ventas. Me miró, parpadeó lento, como si tardara en procesar que era yo. Estaba más delgado, ojeroso, con una sonrisa forzada que le temblaba en la comisura. Carla, dijo al fin. Vaya sorpresa. Le devolví la mirada. Neutral. Como quien ve una sombra del pasado que ya no tiene peso. Armando. Qué pequeño es el mundo, ¿no? Asintió, incómodo. Se notaba. La vergüenza se le enredaba en los dedos. ¿Estás bien? Preguntó, como tanteando el terreno. Mejor que nunca, respondí, suave, sin orgullo, solo verdad. Estoy, empezando de nuevo, murmuró, señalando el lugar con un gesto vago. Eso está bien. Todos merecen una segunda oportunidad, dije con una sonrisa que sabía más a cierre que a compasión. Guardó silencio. No supo qué decir. Se le notaba el nudo en la garganta. Quiso seguir, pero ya no tenía guiones ni excusas que le sirvieran. Sé que lo arruiné, balbuceó. Fui un idiota. Lo perdí todo. Lo perdiste todo porque apostaste contra la persona que más creyó en ti, respondí. Y eso, Armando, no se perdona con un café ni con un lo siento tardío. Se quedó mudo. Como si nunca hubiera imaginado que yo pudiera decirle eso con tanta serenidad. Te perdono, añadí. Porque perdonarte me libera a mí. Pero no te confundas, eso no te da un lugar de regreso. Él bajó la mirada. En ese gesto había más derrota que en todo el juicio. Me di media vuelta. Salí de la tienda sin comprar nada. Afuera, el mundo era otro. Más amplio, más mío. Esa noche, en mi apartamento con vista a la ciudad, recibí un mensaje de una periodista que había asistido a una de mis charlas. Quería entrevistarme para una serie sobre mujeres que renacieron tras el abandono. Accedí. Días después, la entrevista se publicó. El título era simple pero poderoso, La mujer que transformó la traición en marca registrada. Recibió miles de compartidas. Y por debajo del orgullo profesional, sentí algo aún más profundo, paz. Armando, por su parte, desapareció del radar. Ya no intentaba enviar mensajes ni aparecer en mis espacios. Fuentes, algunas confiables, otras no tanto, me dijeron que lo habían echado del apartamento por falta de pago, que el auto había sido embargado y que,
Finalmente, aceptó un empleo nocturno en un depósito. No me alegré por su caída. Tampoco me dio pena. Solo entendí que el karma no siempre llega con estruendo, a veces simplemente se instala en tu rutina y te muestra el espejo. En mi cumpleaños número 40, organicé una cena con mis amigas más cercanas. Un restaurante en la terraza de un hotel boutique, luces cálidas, copas tintineando. Brindamos por todo lo que habíamos superado. Una de ellas levantó su copa y dijo: por la venganza bien ejecutada. Pero yo la corregí. Por la libertad que nace cuando uno decide dejar de ser víctima. Y brindamos. Por nosotras. Y por todas las mujeres que, como yo, alguna vez pensaron que lo habían perdido todo, cuando en realidad estaban a punto de encontrarse. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.